Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a Dios que una vez más el Señor, por su infinita misericordia, nos permite que nos reunamos a través de este medio, a través de YouTube, de este canal de internet, para poder compartir el estudio de la palabra una vez más. Le damos gracias porque Él es bueno, sus misericordias son renovadas diariamente para con cada uno de nosotros. Previo al estudio de hoy, vamos a hacer una pequeña oración. Amado Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las cosas vividas, Padre de la Gloria. En este momento nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar el estudio bíblico, Dios. Te pido por mis hermanos que están a la distancia, que reciban esta palabra con mucha humildad y que sea tu Espíritu Santo edificándonos a todos, Dios. Mis hermanos, Señor, son tierra fértil, son personas que escuchan tu palabra y la ponen por obra. Ayúdalos, Dios, a crecer en el conocimiento de tu palabra, a madurar en la fe, Dios, y a que cada día todos seamos mejores cristianos, Señor. Seamos gente de testimonio en medio de esta oscuridad. Seamos luz, seamos sal. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, vamos a continuar con el tema del mes. Ya todos saben que estamos hablando acerca de lo que son las emociones destructivas. Hemos venido hablando ya de varias de ellas. A mí esta noche tengo el privilegio de hablar acerca de lo que es la vanagloria. Vamos a hablar también un poco acerca de lo que es la soberbia y vamos a cerrar con el tema de el punto de la malicia, la emoción de la malicia, ¿sí? Así que comencemos. Comencemos con la vanagloria. Y vayamos o leamos en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 4. El versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Este es el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses diciéndole: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Después el versículo 4, o mejor dicho, la continuación del versículo 3 y después 4. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo exhortando a la iglesia que siempre vean a los demás como superiores a ellos mismos, y nos lo dice a nosotros también, que siempre veamos a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Eso nos llevará siempre a una actitud de humildad y de reconocimiento a nuestros hermanos. Veamos qué nos dice la Real Academia Española en cuanto a la vanagloria. Dice que viene de vana, arrogante y presuntuosa. Es una combinación de la palabra vana y la palabra gloria. Y vana tiene que ver con arrogante y presuntuosa. Una gloria arrogante, una gloria presuntuosa. También nos dice que es jactancia del propio valer u obrar. O sea, jactancia de lo que yo hago. ¿Sí? Me jacto de las cosas que hago. Y la etimología me dice lo siguiente, la etimología de la palabra vanagloria. Me habla de que está formada con raíces latinas y significa jactancia, presunción. Y sus componentes léxicos son vanus, que viene de vacío, o mejor dicho, vacío viene de esta palabra vanus, y gloria, que tiene que ver con honor, con fama, con esplendor, con grandeza, con felicidad, ¿sí? O sea, una gloria hueca, una gloria vacía. Quiere decir que es una gloria que nunca se llena, que siempre está tratando de llenar, pero nunca logra llenarse porque es hueca. Lo que entra, sale, no se satisface en ningún momento. Ahora bien, la vanagloria, la jactancia, como venimos conversando aquí, junto con otras palabras que son familias de ellas, tales como la vanidad, como el orgullo, como la fanfarronería, el engreimiento, describen una cualidad de la personalidad del ser humano que a Dios no le agrada para nada. Ningún creyente, de hecho, ningún creyente debería ser merecedor de tales epítetos o características o cualidades. Todo lo contrario. Usted y yo deberíamos ser caracterizados por la humildad, por la mansedumbre y por la verdad. Es lógico, ¿sí? Es lógico que reconozcamos cosas buenas que hay en nosotros, cosas buenas que hacemos, ¿sí? E incluso que sean reconocidas por los demás. Eso es lógico. Ahora, el elogio y la felicitación de otros por algo bueno que hayamos hecho, eso debería animarnos
a perseverar haciendo las cosas bien y a tratar de mejorarlas, ¿sí? Pero si nos hacemos esclavos o nos hacemos dependientes de la aprobación ajena, podemos dejarnos llevar por la vanidad, por ese vacío de la vanidad. Terminamos haciendo ruido sobre un bien que no tenemos o no vale tanto, ¿sí? La vanagloria es el deseo desordenado de la alabanza personal y que siempre necesitará la aprobación de otros. Ahora, yo digo que hay dos tipos de vanagloria. Hay una vanagloria que yo la llamo la vanagloria grotesca. Esta vanagloria es la jactancia, es la de las personas que hablan todo el tiempo de lo que tienen, de lo que hacen, hablan todo el tiempo de sí mismos, o inventan cosas o agrandan cosas descaradamente. Es así un tipo de hipocresía. Ellos tratan de llamar la atención con un comportamiento diferente, extravagante, siempre para ser el centro de la atención de todos. Y hay otra vanagloria que yo la llamo la vanagloria que es sutil. ¿Por qué le llamo que es sutil? Porque no es aquella evidente que me estoy jactando por las cosas que tengo. Y pues tú me dirás, no, hermano, pero es que yo no soy así, yo no me jacto de las cosas que yo tengo, yo soy muy humilde en esas cosas, ¿sí? Pero la sutil es la persona el que no quiere ceder ante una discusión, ni decir que se equivocó, no quiere dar marcha atrás jamás, o siempre encuentra motivos para pelear y discutir, porque no puede ser él el que no tenga la razón. Él siempre quiere ser el que tiene la razón, no puede permitir que otro la tenga y siempre va a discutir para dar su punto de vista y evidenciar que la razón es de él. Esa es una vanagloria sutil, ¿sí? Lo cierto del caso que es vanagloria. Ahora bien, para trabajar este aspecto de la personalidad es necesario saber que todo lo que uno es, hermano, todo lo que uno es y todo lo que uno tiene, pierde mérito cuando lo valoramos desde la alimentación a la ambición del ego, ¿no? Alimentar el ego, cuando miramos las cosas simplemente para alimentar el ego, las cuestiones pierden mérito, ya que como que no se logra entender, no se logra entender que todo lo que somos proviene del Señor, absolutamente todo, pero todo lo que somos proviene de Dios, solamente del Señor. Nosotros no tenemos que estar buscando la aprobación de los demás, sino simplemente ser auténticos, dar lo que uno es con sencillez. Cuando uno es alabado, de hecho, cuando uno es alabado, uno tiene que ver esa alabanza como un piropo que viene de parte de Dios. No tanto ver al hombre que te está elogiando, sino es Dios que te está piropeando. Es como una forma de cuidarnos de esa vanagloria. Mira, Jeremías 9, 23 al 24 dice lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio de su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 17 al 18, mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Aquel a quien Dios alaba. Y pudiéramos también hablar de tantas personas que han alcanzado fama, se han hecho famosos y se jactan diariamente de sus riquezas y de los millones y de todo lo que han logrado. Pero no, ahí no vamos a hablar de esas personas, vamos a hablar más bien de nosotros, ¿sí? Vamos a hablar más bien de nosotros. Fíjese, y usted me dirá, pero hermano Irving, pero ¿por qué de alguna forma no puedo gloriarme de las cosas que con tanto esfuerzo yo he alcanzado? ¿Sí? Te respondo así. La Biblia me habla en el libro de Daniel, su capítulo 4, el versículo 30, de un rey. El rey dijo estas palabras. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Sí? Esta persona fue el rey Nabucodonosor. Ahora bien, cuando vemos esto desde un plano netamente terrenal, podemos decir que Nabucodonosor tenía razón, ¿sí? Él había batallado, él había peleado, había conquistado, había llevado cautivo, él tomó territorios, y para ustedes contar qué cantidad de cosas no hizo Nabucodonosor. Y un día estando en su palacio y viendo todo lo que
quiso hacer jactancia y vanagloriarse de todo lo adquirido por su mano, ¿verdad? Y de igual manera usted puede de repente echar un vistazo hacia atrás y ver todo lo que usted ha alcanzado, todos los logros que ha obtenido, todas las posesiones que usted ha podido comprar, todos los recursos que tiene, los títulos logrados, todas estas cosas. Y usted puede verlas y usted dirá que, wow, esto todo lo he hecho con mi esfuerzo, ¿verdad? Sin embargo, cuando leemos Jeremías 25:9, retomando otra vez a Nabucodonosor, dice lo siguiente: He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Aquí está el Señor diciendo que él iba a buscar a unos ejércitos y también a Nabucodonosor para que vinieran a pelear contra estos otros ejércitos, y que el ejército de Nabucodonosor iba a vencer a todos estos otros ejércitos. Vamos ahora a Jeremías 27, capítulo 27, versículo 9. Dice: Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirva el Señor. Ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que les sirva. ¿Está tomando nota? Leamos ahora en Ezequiel, capítulo 29, versículo 19. Dice: Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo doy a Nabucodonosor, rey de Babilonia, la tierra de Egipto. Y él tomará sus riquezas y recogerá sus despojos, y arrebatará botín y habrá paga para su ejército. ¿Qué te parece? Entonces, Nabucodonosor está jactándose por todos sus logros que él adquirió, por todos, dice que con su poder y para alabanza y todas estas cuestiones, ¿sí? Sin embargo, cuando vemos estos versículos, me dice que no todo viene porque Nabucodonosor en su propia fuerza fue, no, todo proviene porque Dios se lo permitió a que él lo tuviera, ¿sí? Dios permitió que Nabucodonosor obtuviera todas estas cosas. Y de igual manera, amado hermano, usted y yo hemos alcanzado muchas cosas, pero ha sido todo por la misericordia del Señor, ya que Dios es el dueño de todas las cosas y a quien Él quiere, Él se las da. Dice Daniel capítulo 4, versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Dios gobierna este mundo y a quien Él quiere le da lo que Él quiere darle, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Es decir, Dios es el dueño de todo y Él es el único que tiene todas las cosas, y al que Él quiere, Él se las da, Él se las otorga. Todo lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios, amado hermano. Todo lo que usted alcanzó en el plano terrenal, usted lo tiene por la misericordia de Dios. Recuerde que hay un plano terrenal donde usted se esfuerza, pero hay un plano superior, y ese plano superior el apóstol Pablo lo entendía muy bien, tanto así que él le dijo a los corintios en el 1 Corintios 15, 10, dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Este es el apóstol Pablo. Él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y usted y yo debemos decir lo mismo: por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo he trabajado, yo me he esforzado, yo he luchado, yo he logrado, pero no ha sido yo, ha sido la gracia
de Dios. Eso Pablo lo tenía muy claro y de igual manera usted y yo tenemos que tenerlo muy claro. ¿Por qué? Él también le dijo a los filipenses, porque el Señor es el que pone en nosotros, ¿verdad? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que ha puesto en nosotros ese esfuerzo, esas ganas de querer estudiar, esas ganas de querer comprar aquello, esas ganas de buscar aquel trabajo, esas ganas de querer alcanzar tales cosas. Es Dios en nosotros todo el tiempo. Nosotros no somos nada si no fuera por la misericordia de Dios, ¿sí? Si no fuera por la misericordia de Dios. Ahora bien, ¿sabías que usted y yo como cristianos estamos propensos a que en cualquier momento nos toque la puerta la bendición, la bonanza, la holgura? ¿Sí? ¿Sabías eso? Estamos ahí propensos. En cualquier momento el Señor nos manda la abundancia, nos manda la bonanza. El tema está que debemos ser sabios para cuando eso llega a nosotros, porque Él quiere bendecirnos con grandes cosas, y aun cuando Él nos da las grandes cosas, la abundancia y la prosperidad, Él también quiere siempre o trata siempre de cuidar de nosotros cuando nos da la bendición. En una oportunidad Él le dijo al pueblo de Israel, después que lo sacó de Egipto, Deuteronomio capítulo 6 versículos 10 al 12, Él le dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, mira lo que le dice: cuídate, ¿sí? Es decir, que cuando nos llegue la bendición que no estuvimos buscando, sino que el Señor permitió que llegara a nuestras manos, ¿sí? Cuando tengas la llamada y te diga: mire, hermano, dame su número de cuenta que le quiero hacer, si yo puso en mi corazón que le haga una transferencia, o hermano, mire, no sé, si yo puso en mi corazón que le diera este vehículo, o tantas cosas, porque Dios es poderoso para hacer eso y mucho más, de sorprendernos. Pero cuando nos llegue la sorpresa que Dios nos da de la bendición, nos cuidemos de ¿qué? De no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es decir, que cuando Dios nos bendiga con estas grandes cosas, nunca nos olvidemos que no fue por nuestros propios méritos, sino fue el Señor en su gracia y en su misericordia que lo permitió para bienestar de nosotros y nuestra familia. Amén, mis hermanos. Es importantísimo eso, ser totalmente humilde ante las bendiciones, ante las grandes cosas que Dios nos da. Nunca van a gloriarnos en ningún momento. Porque sabes que nosotros los creyentes no deberíamos, es más, vanagloriarnos en nada. Porque fíjate, nosotros no deberíamos jactarnos ni siquiera por ser salvos. ¿Por qué? Porque por gracia soy salvo, dice el Señor, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues esto es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que tenemos no es porque nos la ganamos en ningún momento, fue por la gracia y la misericordia del Señor. No deberíamos jactar ni siquiera del día de mañana, porque no sabemos qué traerá el día de mañana. Dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí ese día, ¿sí? El creyente debe gloriarse en el Señor. Dice el Salmo 34:2: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y dice el Salmo 44:8: en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos su nombre. Amén, mi hermano. Ahora bien, si llegamos a ser tentados por la vanagloria, ¿cómo podemos nosotros vencer esa vanagloria? Fíjate, solamente cuando tenemos una vida plena en Cristo Jesús, en la que proyectamos toda y cada una de las fases de nuestra vida, venceremos la vanagloria. De esta manera, todas y cada una de las áreas de nuestras vidas serán reflejadas solamente en nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo es con nosotros en todo lo que somos, entonces tenemos la garantía que nuestra vida no será una vida vana, no señor, no será una vida hueca, no será una vida temporal, no, por el contrario, será una vida plena, llena, abundante y eterna. ¿Por qué? Porque en Cristo estamos completos, en Jesús estamos completos. Dice Colosenses 2:9 al 10. Porque en Él, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. No nos hace falta nada en el Señor, estamos completos en Él.
Que las cosas materiales simplemente son añadidura, amado hermano. Eso es añadidura. Primeramente tú y yo tenemos que buscar el reino de Dios y lo demás por añadidura va a devenir. Es un principio bíblico. Tú y yo tenemos que abocarnos simplemente es a rendirnos al Señor, a hacer su voluntad, a predicar el Evangelio, aprovechar estos medios para expandir el reino de los cielos, a congregarnos cada miércoles, cada domingo, a hacer el bien. ¿Sí? Eso que tenemos que abocarnos nosotros, a preocuparnos por nuestra vida espiritual, para llenarnos más de Dios, a nuestros devocionales personales, a buscar del Señor, su presencia, la lectura de la Biblia, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo demás vendrá por añadidura. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, dice la Biblia, y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor es el que nos llena, nos rebosa de sus bendiciones. En Él estamos completos y somos más que vencedores. Amén, mi hermano. La vanagloria nada tiene que ver con nosotros, para nada. Si debemos de gloriarnos, nos gloriaremos en el Señor. Aleluya. Ahora hablemos un poco en cuanto a la siguiente emoción destructiva, la soberbia. Nos dice Números, capítulo 15, versículos 30 al 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y dice Santiago en su capítulo 4, versículo 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Como podemos ver en el texto, en los textos que hemos leído, la soberbia es considerada algo muy grave por nuestro Dios. La soberbia es algo que ofende a Dios, por lo tanto debe ser algo que nosotros como cristianos no deberíamos permitir en nuestras vidas en ningún momento. Ahora bien, veamos qué nos dice la Real Academia Española en cuanto a la soberbia. Dice que es altivez y apetito desordenado de ser preferido a otros. Es satisfacción y envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás. O sea, que lo que yo tengo vale más que lo que tienen los demás, que debo ser preferido ante los otros. ¿Alguna vez has visto estas personas que como que quieren mirar sobre los hombros a los demás? Son personas soberbias. La etimología de la palabra dice lo siguiente. Dice que la palabra viene del latín superbus, o sea, el que está por encima, altanero. Adverbio, preposición y prefijo que significa por encima. ¿Sí? Personas que se creen como que superiores y que más que los demás, cuando la palabra nos enseña a que nosotros veamos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Sí? Vamos a algunos conceptos varios. Dice que es sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Que es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. Que es altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Podemos darnos cuenta entonces que la soberbia no tiene nada positivo para nuestras vidas, no nos ayuda en absolutamente nada. La soberbia no nos hace mejores ni nos hace más grandes. Lo único que hace es hacernos creer que somos mejores, que sabemos más y que somos más que los demás. Y lastimosamente, aunque la soberbia no tiene absolutamente nada positivo para nuestras vidas, es algo que puede estar en nuestro corazón, y eso es un gran problema, pues nuestra soberbia no es agradable para los ojos de nuestro Señor. Ahora, ¿por qué la soberbia es algo desagradable y ofensivo para nuestro Dios? Fíjate, fue la causa del primer pecado que se dio en los cielos, Isaías 14, 11 al 15. Satanás usó también el mismo pecado de la soberbia de llegar a ser como Dios para hacer caer a Adán y a Eva en el huerto. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 5. Es totalmente contraria al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11, 29. Es decir,
que una persona soberbia no refleja a Cristo en su vida. Una persona con soberbia no refleja a Cristo a su vida, ¿no? Y usted le lee esto, usted dirá, entonces ¿a quién refleja? Para reflexionar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, peligros de darle cabida a la soberbia en nuestras vidas. La soberbia nos engaña, Jeremías 49:16. La soberbia no nos deja escuchar la voz de Dios, Jeremías 17:23. Y la soberbia hace que no tomemos en cuenta a Dios en nuestros planes y nuestros proyectos. Santiago 4:13-16, Salmo 81:11 al 12. Ahora bien, hablemos un poco de rey Usías. Segunda de Crónicas 26:5 dice, hablando de Usías, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, le prosperó. Este rey se abocó a buscar a Dios. Este rey se abocó a postrarse ante la presencia del Señor. Y dice que Dios en esos días, Dios solo prosperó. Seguimos. Segunda de Crónicas 26:9. Dice así: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama de Usías se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Él busca a Dios, Dios lo prosperó, y en todo lo que él hacía, Dios le dio la victoria, Dios lo ayudó y él estuvo en la cima, llegó a ser muy poderoso. Mira lo que dice ahora: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, o sea, se ensoberbió su corazón, se hizo soberbio, para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Dios, entrando en el templo de Jehová, para quemar incienso en el altar del incienso. ¿Y sabes algo? Eso que quería hacer, solo los levitas podían hacer eso. Los levitas eran los encargados, los sacerdotes, de quemar incienso en el altar. Y él, en su soberbia, él quiso hacerlo él. Pero fue interrumpido en el camino por el sacerdote Zacarías y por otros 80 sacerdotes. Sin embargo, en vez de recibir la amonestación constructivamente, tuvo una actitud soberbia. Dice el versículo 26-19. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes. Sin embargo, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. A Dios no le agrada la soberbia. A Dios no le agrada la soberbia para nada. Dios le creó también el reinado a este hombre con una enfermedad. La palabra no nos dice por ningún lado que él llegó a arrepentirse, como en el caso de Nabucodonosor. No nos dice la palabra eso. Pero a Dios la soberbia no le agrada. La soberbia para Dios es mala. De hecho, cuando tú lees Proverbios, hay una cantidad de proverbios. Mira, Proverbios, para que lo leas en casa. Proverbios 15:25, Proverbios 16:5, Proverbios 16:18, Proverbios 28:25, Proverbios 30:13, Proverbios 21:24, Salmos 101:5. Que nos habla de todo, de la forma como Dios aborrece a la soberbia. Como Dios aborrece a la soberbia. Ahora bien, ¿cómo podemos quitar la soberbia que hay en nuestro corazón de llegar a tenerla? Uno, pidiéndole a nuestro Dios que nos permita reconocerla en nuestras vidas, porque puede ser que tengamos algo de soberbia y no nos hemos dado cuenta. Entonces, que pide a Dios que nos permita reconocerla si la tenemos. Salmo 19:12. Confesando con toda humildad nuestro pecado de soberbia, con un corazón contrito, humillado. Salmo 19:13. Y cada día poniendo en práctica lo que dice Primera de Pedro en su capítulo 5, versículo 6. Hablemos ahora un poco en cuanto a la malicia. Vamos a leer qué nos dice Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia. ¿Qué nos dice la Real Academia Española?
Dice que es una intención solapada, de ordinario maligno, picante, con que se dice o se hace algo. Que es una interpretación siniestra y maliciosa, una propensión a pensar mal. Sospecha o recelo, como cuando dice alguien, tengo mis malicias de que eso no sea así. Ahora bien, la malicia es una conducta que se manifiesta con la desconfianza. Es decir, que el que tiene malicia prefiere pensar con picardía y con astucia. Veamos este ejemplo. En Mateo, Mateo 22, capítulo 15 al 22 nos narra una historia. Te lo voy a leer. Dice que entonces fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Por supuesto estaba hablando de cómo sorprender al Señor Jesucristo. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, ¿sí? Los fariseos, y estaban también los herodianos. Los herodianos no apoyaban para nada a César. Estaban en contra del gobierno romano. Y entonces dice que enviaron a los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? Y le hacen esta pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? Eso fue con toda la malicia que ellos mandaron a estas personas, porque estaban los grupos de los fariseos y los grupos de los herodianos. Dependiendo de la respuesta que Jesús daría, o iba a estar a favor de un grupo o a favor del otro, y entonces el otro grupo iba a levantarle un falso testimonio al Señor, o de lo contrario iba a ser el otro grupo. Lo cierto es el caso de que Jesús se dio cuenta de eso. Dice que, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Y les dijo: mostradme la moneda. Mostrarme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen? Y en la inscripción le dijeron: de César. Y les dijo: pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Ahí la cuestión era la malicia que ellos tenían en ese momento para hacer caer a Jesús en alguna trampa. Y hay una malicia que tiene que ver directamente con la maldad, que es esta que encontramos en estos pasajes que acabamos de leer. Es una malicia premeditada, preconcebida, maquinada, la cual espera que la persona, la situación receptora de ella, caiga ante el escenario preparado para tal fin. Sí, una malicia de esa que te prepara un escenario para que caigas en la trampa, así como leímos en el pasaje de ahorita. Ahora bien, hay otra malicia relacionada con la desconfianza. Es esta malicia que lamentablemente está arraigada muchas veces en nuestros pensamientos, debido a nuestros contextos de vida, debido a cómo nos desenvolvimos nosotros, debido a cómo nos criamos, debido también a cómo nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Porque muchas veces cuesta confiar en las personas debido a las experiencias vividas en el pasado. Esto muchas veces no nos permite que abramos nuestros corazones de una manera sincera a otros hermanos, ya que siempre está la predisposición a pensar del qué puede pasar si le digo, qué pasaría si cedo, qué pensaría si me entrego, si le abro el corazón, etc. ¿Sí? Este es el tipo de malicia a la que se está refiriendo Pablo cuando leemos Colosenses. En el versículo leído con anterioridad, que al leer el contexto completo, Pablo describe ciertas acciones en las cuales participábamos antes, cuando no habíamos nacido de nuevo, ¿sí? Para luego decirnos que a los que nacimos de nuevo, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, y nos habla después de la blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual es conforme a la imagen del que lo creó. Dice que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y quiere el Señor que comencemos a vivir de la manera conforme la preeminencia del amor, conforme habla 1 Corintios 13:7. Quiere el Señor que vivamos conforme el amor, que todo lo sufre, que todo lo cree,
que todo lo espera y que todo lo soporta. Que Dios nos ayude en esto, porque fácil no está. Pero le damos gracias a Dios por todas las cosas. Le damos gracias a Dios por todos estos estudios, que no hablamos del enojo, hablamos de la amargura, hablamos de la ira, hablamos de la vanagloria, hablamos de la malicia, hablamos de la soberbia. Son cosas que están en el corazón del ser humano. Jeremías nos los dice de la siguiente manera: engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo entenderá? Hay cosas que están en el corazón del ser humano que se pueden disparar de alguna u otra forma, dependiendo el gatillo que le dé, ¿sí? Por eso es importante de que usted y yo nos mantengamos a los pies del Señor, de que usted y yo nos mantengamos firmes en quien hemos creído y nuestros ojos siempre puestos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El mundo está lleno de personas que viven una vida hueca, vacía y sin contenido, que basan su identidad no por lo que son, sino por lo que tienen. Hay muchas personas que la soberbia los enreda en la vida y se mantienen en ese engaño de superioridad, y otros que la desconfianza es su primera defensa ante todo, ¿sí? Sin embargo, como cristianos debemos entender que nuestra identidad no la encontramos en el mundo ni en las cosas del mundo, sino solamente en Cristo Jesús, quien nos compró con su sangre y con quien estamos juntamente crucificados, para que lo que vivimos en la carne lo vivamos en la fe del Hijo de Dios. Como dice Pablo a los Gálatas, él le dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. En base a esta verdad podemos entender que en Cristo estamos completos y no nos hace falta nada, que las cosas materiales vendrán como resultado de nuestra entrega al Señor, y que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, al leer su manual de vida, la Biblia, podremos vivir en sus promesas, las cuales se convierten en nuestra primera línea de batalla en este mundo, las promesas del Señor, amado hermano. Y quiero cerrar y concluir con esta lectura, Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17, que dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Bendecidos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén.